tal, gente? Soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy os traigo un poquito una explicación y una orientación para que veáis cómo funciona el tema de las estadísticas planas, del ataque plano, el HP plano, y en qué situaciones os puede ser útil o en qué situaciones no vale nada esa estadística, ¿no? Es un vídeo un poco denso, un poco complicado, no lo puedo hacer de forma apresurada porque hay que explicar una serie de matemáticas y porcentajes y demás, pero bueno, voy a intentar hacerlo didáctico, entretenido, y la verdad que si este vídeo tú lo ves y lo comprendes, te va a ayudar mucho a comprender, a entender cómo funciona el juego, cómo funcionan las stats, y vas a saber mejor cómo equipar a tus personajes. Bueno, vamos a utilizar dos cosillas. Por un lado tenemos ahí la chuletilla que yo llevo, y luego también utilizaré la calculadora. Vamos a empezar, vamos a verlo con un ejemplo, porque si no vamos a explicarlo de forma teórica es muy denso y es muy complicado. Mira, vamos a utilizar a Weka primero, y lo que vamos a evaluar es el peso que tiene el ataque plano como estadística, si merece la pena rolear en piezas que tengan ataque plano o no. Me refiero al ataque plano como substat, no el ataque plano de la derecha de la stat principal. Mirad, yo me refiero a los ataques planos que están en... Vamos a verlo mejor aquí. Lo ves aquí, le das aquí a ataque. Yo me refiero a los ataques que están en por ejemplo, en estas piezas. ¿Ves? Esto de aquí. O si quieres, en la derecha, a este tipo de piezas. Mira, ¿ves? Esta pieza, por ejemplo, tiene aquí vida, tiene... por ejemplo, esta es una pieza que podría ser buena para Weka, porque tiene velocidad de ataque, sanación, y luego tiene un ataque plano. Entonces no sabes si este ataque plano o no, cómo es de bueno. Mira, os voy a enseñar un truco que esto lo vais a flipar. Lo vais a flipar. Las piezas de la izquierda que tienen ataque principal no llevan ataque plano. Tienes que irte aquí a la de la derecha. Si tú tienes aquí todas las piezas sin filtro, y ahora tú metes un filtro de una pieza y le metes aquí una substat, ataque plano, por ejemplo, te va a poner siempre arriba la que tiene más ataque de todo tu equipo. ¿Has visto qué curioso? Y abajo te va a poner aquellas que están sin rolear el ataque. Llegará un momento en que, ves, si tienes, por ejemplo, aquí, todas estas están sin rolear, pero aquí, por ejemplo, más 8, ¿ves? No, es la que menos tiene, que está la stat, pero no la has roleado. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que tú, la pieza que está aquí arriba, nosotros lo que vamos a fijarnos es en nuestro corte, que es las 3 barras. Acordaos que cuando las medias de las estadísticas son de 3, la pieza es buena. Es decir, si, por ejemplo, esto fuese un porcentaje de ataque y esto un ataque crítico, estas dos medias sumarían 3, sería una pieza de late game. Podría servirte para late game, y luego cuando ya te suman 3, de end game. Aunque sea amarilla, sería una buena pieza. Esto es una buena pieza, aunque sea amarilla. Pasa que aquí el set es de defensa. Entonces, vamos a ver, vamos a localizar una pieza que tenga justo el corte aquí de las 3 rayas. Pues mira, aquí tenés aquí una que no. Esta vez está un poquito, tienes que ir un poquito más para arriba. Y entonces esta no. Esta está más cerca, vamos a irnos por aquí. Mira, esta está aquí, 401. 401, y esta está en 406. ¿Ves cómo va bajando? 401, 376, está bajando mucho. Vamos a ponerle 400. 3 rayas son 400. Entonces tú pones aquí 3 barras, es 400 de ataque plano. ¿Vale? Ya tenemos ya chuleta. Ahora vamos a calcular cuáles son las 3 rayas del porcentaje de ataque. Te vas aquí, bonificación de ataque, y entonces tienes aquí la que más bonificación de ataque tengo, es esa, 24,5. Entonces tú vas bajando, y aquí, por ejemplo, esa tengo 13,5. Aquí es que he elegido solo esas piezas, pero si hubiese elegido más, pues me salen más. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo esta ahí, pero no hace falta buscar tantas piezas. Voy a cogerlas con estas mismas. Entonces, vamos a buscar aquí una que tenga 3 rayas, un poquito más. ¿Ves? Fíjate, ya se está acercando al 19,5. ¿Ves? Va a cuadrar en el 19,5, 20,5. Si este era 19,5, este 20,5, esto es un 20. Entonces ponemos aquí 3 rayas. 3 barras. 3 barras son, hemos dicho, 20% de ataque, ¿vale? Entonces ya sabemos
que un ataque plano de 3 barras son 400 y un ataque y 3 barras de porcentaje de ataque es un 20%. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que saber cuál es el ataque, el ataque base de cada personaje, porque va a depender de eso. ¿Por qué? Porque esto es siempre un porcentaje, esto de aquí, y esto es un fijo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con Weka. Tiene un ataque base de 4046. Entonces, 3 barras de ataque plano, ¿qué porcentaje es de 4046? Pues si tiene 4000, un 10% son 400. Por tanto, 3 barras de ataque plano es un 20% de ataque. O sea, que el porcentaje de ataque, aquí tú tienes en Weka, y te dice, yo sé que en Weka el porcentaje 2 veces, 2 por el ataque porcentaje es igual que el ataque plano. Es decir, el porcentaje de ataque, una barra de porcentaje de ataque en Weka es el doble que una barra de ataque plano. ¿Vale? Mira, lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a verlo yo te estoy hablando en Weka, no, eso es cada personaje, porque depende del ataque base. Vamos a coger el inventario y vamos a ver aquí el ataque y el porcentaje de ataque, ¿ves? Que tengan 2 piezas. Entonces aquí tienes. Aquí tú ves que es similar. Tú ves que es similar, ¿no? Fíjate, es que este ejemplo es muy bueno, porque tú tienes aquí el ataque es 471 y el ataque de bonificación de ataque es 24%. ¿Vale? Quédate con eso. O en realidad, esto es el doble que esto. En Weka es el doble. Y lo vamos a ver. Seguramente el 24% será 471 por 2. El 24% del ataque base de Weka es 471 por 2. Y eso lo vamos a comprobar. Nos vamos al ataque base de Weka. Hemos dicho que el 24% de 4046 por 0,24, 971. Y ahora era 470 por 2. 971. Y ahora dice 470 por 2, 940. La diferencia eran 30 puntos. Es más o menos igual. Entonces, en Weka se da esa situación. Pero ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a Dolores. Nos vamos a Dolores. ¿Qué pasa con Dolores? Que Dolores tiene un porcentaje de ataque, tiene un ataque base mucho más bajo. Entonces, en Dolores, tú dices, en Dolores, lo que vamos a averiguar es que 400, ¿qué porcentaje de ataque es? Pues mira, lo hacemos de la siguiente forma. Si Dolores tiene un ataque base de 2662, pues tú haces una regla de 3. Dices 2662 es a 100, como 400 es a X. Entonces tú haces tu regla de 3, 2662 es a 100, como 400 es a X. La regla de 3 es una de las cosas más útiles en la vida. Y entonces tú ya pues multiplicas 400 por 100, 400 por 100, dividido por 2662. Un 15,02%. Entonces tú dices, en Dolores, el ataque plano, 400 de ataque plano es, le hemos quedado que es un 15%. Acordaos que en Weka era un 100, entonces la relación es diferente. En Dolores tiene un 5% más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en Weka el ataque plano en comparación con el porcentaje era la mitad, en Dolores es más. Entonces sí te puede compensar. Como estás viendo, al final, esto lo podemos mirar. Vamos a mirar, por ejemplo, Vortex, porque ahora yo te voy a decir la conclusión. Eso es para que tú te hagas una idea cada personaje. Yo, por ejemplo, en Dolores no tengo ninguna duda de que para mí Dolores el ataque plano es una stat potente. Y sin embargo en Weka el ataque plano es una stat residual, que es muy buena, pero que a lo mejor es mejor que una defensa, o un porcentaje de defensa, o un HP plano en Weka, pero tampoco es como un porcentaje de ataque. Luego
aunque si te cuesta digerir esto y demás, te voy a dar el truco sencillo para que lo apliques, ¿vale? Que es la forma sencilla de verlo. Vamos a ver, por ejemplo, en Vortex, que lo que hace es lo mismo, pero con HP. Entonces, mira, vamos a buscar. Vamos a apuntar en Vortex su vida, son 9.952. Entonces tú dices, en Vortex, vamos a dejar aquí un espacio, Vortex tiene de HP base 9.952. Pues vamos a buscar una pieza de equipo que tenga 3 barras, ¿vale? Entonces tú te vas aquí a las piezas estas, porque en estas piezas que tienen, la de la derecha, como tienen la estadística principal de HP plano, no salen. Te vas aquí a la izquierda, te vas a buscar aquí por HP plano, que es vida aquí, esta, y te van a salir arriba los mejores roles de HP plano. Y aquí lo tienes. El mejor rol de HP plano es 2325. Voy a buscar uno que sean 3 barras, que es nuestro punto de corte para que una sea buena, ¿no? Sigue bajando, mira, aquí me he pasado. Si avanza a la derecha, bajan. Y si está arriba, suben. Entonces vamos a ver aquí un poquito. ¿Dónde está? Mira, ahí está 1750, 1755, 1800 y 1805. ¿Y dónde está? Ya no hemos pasado, ¿no? Pues 1800 ponemos, por ejemplo, 1800. Entonces sabemos que en Vortex, sabemos que luego aparte, que 3 barras son... 3 barras son, hemos dicho, 1800 de HP. Entonces, si en Vortex vamos a ver el HP, ¿cuántos son 3 barras de HP en porcentaje? Para poder comparar. Bonificación de vida, 3 barras, a la derecha vamos bajando. Ya aquí no hemos pasado, no, 20,5, va a ser un 20%, un 20%, son iguales, los porcentajes son iguales, el crítico creo que también es igual y demás, es un 20%. Entonces 3 barras son 1800 de HP plano y 3 barras son un 20% de HP. Entonces vamos a ver, 3 barras a Vortex le dan 18.000 de vida, ¿vale? Porque da un 20%. ¿Ves? Porque da un 20%. No, perdón, 1800. Perdón, 1800. Son 9.952. 9.952 por 0,2 le dan 1990. Fíjate, 3 barras de HP le dan el 1990. Porque el HP base era 9.952, ¿no? Aquí, un 20% de vida tal. Pues tú sabes que 3 barras de HP plano le dan 1800 de vida a Vortex. Es lo mismo, tío. El HP plano en Vortex, ojo, si no me estoy equivocando, porque la verdad que lo estoy grabando y lo estoy haciendo. No lo he hecho 20 veces y luego te lo estoy grabando. Yo lo acabo de calcular aquí y salvo que me haya equivocado, a mí me sale, ojo al dato. Y esto la gente no lo dice, ¿eh? No lo dice. Yo, por lo que acabo de ver, además, que ¿sabes lo que te digo? Que deberíamos coger y hacer una prueba, pero es que me va a tardar mucho quitarle todo esto con un cookie y demás. Vamos a verlo aquí en el equipo. Tú tienes aquí tu pieza y tienes aquí tu HP plano y bonificación de vida. Tienes aquí esta, ¿vale? Entonces habíamos quedado, vamos a quitarle la bonificación de vida, vamos a confirmar que 3 barras de vida eran así, es que son 1800. Son 1800, tío. Es que es lo mismo, tío. Me parece muy fuerte, tío. Me parece muy fuerte que la gente, yo creo que no sabía que el HP, el porcentaje de HP en Vortex es igual. Entonces, este es el punto de equilibrio, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que si tuviese el menos porcentaje de vida, si tuviese menos vida máxima, vida base, ya
el HP plano sería incluso mejor. Porque tú imagínate que tuviese 8000 de vida base. 8000. Entonces, tío, un 20% que te da el porcentaje de HP, son 1600, es menos que los 1800 del ataque del HP plano. ¿Te has fijado? En la hueca es la mitad. En dolores es 1,5, creo, más o menos, ¿no? Es por ahí. Pero es que en este que es igual, tío. Es igual. Vamos a ir, por ejemplo, a un tanque. ¿Cómo sería un tanque? A un Regulus, ¿ves? Un Regulus. El Regulus tiene 27.000 de vida base. Es que es 3 veces. En un Regulus el HP plano no es mucha chicha. Porque le va a dar muy poco. ¿Cuánto es 1800 de 26.360? Si tú dices que 27.360 es a 100, como 1800 es a X. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los tanques que tienen una HP base grande, pues tú haces el cálculo y te sale 1800 por 100 dividido por 27.360. Un 6,57%. O sea, es un tercio. O sea, es como si 3 barras de porcentaje de HP, si tú eres en un HP plano, es como si fuese un rol de una barra de porcentaje de HP. Sin embargo, en Vortex son 2 roles de porcentaje de HP de 3 barras. Es decir, que en Vortex, hazte la idea que el HP y el porcentaje de HP es lo mismo. Vamos a ver una Midan, que es otro healer o por ejemplo Sadie. ¿Ves? Fíjate, Sadie, una HP base de 11.213. Es muy bueno el HP plano, pero no es tan bueno como para Vortex. En Midan el HP plano es mejor que el porcentaje de HP, tío. En Midan el HP plano es mejor que el porcentaje de HP. Porque aquí un 20% le da 1400 y pico y el HP plano le da 1800. Está curioso esto, la verdad que está curioso. Entonces, en conclusión, lo que tienes que hacer es suscribirte y compartir los vídeos, tío. Porque si no, esto no crece y no hacemos cosas chulas. Así que, si te ha flipado lo del tema de las matemáticas y demás, a mí me gustan. O sea, a mí estos juegos me gustan porque no es los monstruitos y demás. A mí es que me gustan las matemáticas, me gusta preguntarme cosas, me gusta dudar, sobre todo. Yo soy científico, yo trabajo en la ciencia. Entonces, déjame en los comentarios cuál crees que es mi profesión. A ver si alguno acierta. Yo no sé si lo he dicho en algún vídeo, ¿eh? Pero tú déjame en los comentarios a qué crees que me dedico yo en la vida. ¿Cuál es mi profesión principal? Entonces, lo bonito de estos juegos es que te llega a conclusiones, a hacer un estudio, un análisis del juego y a conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que tú, sabiendo lo que son 3 barras de HP plano o ataque plano, tú con el personaje que quieres equipar, puedes ver la relación que tiene con los porcentajes. Entonces ves si tiene más fuerza o no esa substat. Y lo que haces es darle peso dentro de la prioridad de substat. Por ejemplo, en un Vortex, ¿qué es lo que harías? Sería HP, tú pones aquí, HP igual que porcentaje de HP, que es mejor que Speed, que es mejor que Healing. Toma ya tienes ahí la preferencia de stats. Entonces cuando tú vas a buscar stats, pues tú te vas aquí y dices voy a buscar un Vortex. Y entonces ¿yo qué es lo que hago? Yo cojo, le voy al equipo, me voy aquí y digo voy a buscar equipo para Vortex de la izquierda, porque he hecho IR1 y de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le meto estas 4, yo solo elegí 4. Y entonces yo digo esta y esta.
¿vale? No me salen, no va a tener las 4. Y aquí me salen las que más tiene. Entonces yo, para mí, las más importantes son HP, porcentaje de HP y Speed. Y ahora lo que yo creo que voy a ir haciendo, porque mi cuenta va progresando, yo voy a coger solo piezas que tengan 3. 1, 2 y 3, buenísima. Siempre que como cojo 3, siempre hay 2 en las 3 primeras. Está buenísima para un Vortex. Bueno, buenísima no, porque no le he puesto lo de los sets, es un señor de la guerra. Pero esta, por ejemplo, es buena para un Vortex. Ten en cuenta que en un Vortex esto es igual a esto. 3 barras de esto igual a 3 barras de esto. Y así lo vas viendo. En una Hollow yo haría ataque en porcentaje más, ¿qué más tiene la Hollow? Speed más. Dudaría, entonces yo diría más healing igual ataque plano. Yo haría en Hollow eso. Serían 4, sería esta y esta las que más me molan y esta iguales de preferencia. Entonces yo, para mí, me quedaría con piezas que tuviesen estas dos y luego una de estas dos. Yo no me quedaría con una pieza que fuese solo speed y ataque plano. No me quedaría con una pieza que fuese solo healing, ataque y ya está. Me quedaría siempre con al menos 3, idealmente, depende de dónde esté mi cuenta, pero idealmente ataque, speed y una de estas dos. Y si tiene raje, volcán y memorial, mejor. Pero para mí, para hueca, 1, 2 y una de estas dos. Entonces, cuando tú seleccionas 3 y vas a seleccionar una hueca, tú aquí coges y dices ataque y tal. Entonces tú te vienes aquí, dices, hemos dicho ataque y speed. ¿Ves? Por ejemplo, esta no está mal, me la rolearía a ver qué tal. Porque al fin y al cabo lo que tú te quieres quedar son piezas que hayan roleado bastante bien, pero con 3 stats. Entonces, 1, 2 y 3 está bien. Esta, por ejemplo, también está bien, pero lo que yo quiero es ataque y speed. Ataque y speed es la que quiero yo. ¿Ves? Entonces, no tengo lo que... Aquí, ¿ves? Velocidad, tal. Pero yo lo que quiero es ataque y speed. Esta, por ejemplo, pero ya no tiene 3. Ya no tiene bien. No tengo muchas piezas. En Hollow lo que más me gusta es estas dos y luego una de las dos. Bueno, pues, en definitiva, que es un vídeo para hacerte pensar, es un vídeo para que conozcas el juego. Parece que no, pero esto luego te va a ayudar a comprender mucho más. Hemos aprendido que, por ejemplo, los rolls... Te he enseñado el truco del vídeo es el siguiente. El truco del vídeo es que tú, cuando tú quieras saber qué porcentaje es, por ejemplo, tú quieres saber, yo quiero saber el daño crítico, cuánto es cada barra. Entonces tú seleccionas el daño crítico, y aquí, por ejemplo, no puedes ocultar los mejorados, porque si no, no te salen. Tú seleccionas daño crítico y ya te sale aquí que 3 barras y hasta aquí, esto es lo más grande que yo tengo, un 33%. ¿Vale? Y entonces tú te vas bajando, y aquí, por ejemplo, el daño crítico no es un 20%, es más. Entonces vas subiendo y vas viendo cada barra cuánto daño crítico es. ¿Ves? Un 26, 27 va a salir, ¿no? 26, 26 y medio, 26 y medio, y va subiendo 26 y medio, y aquí verás, va a subir un poquito más. 27 y medio, un 27, 3 barras de daño crítico es un 27%. Y eso luego te va a ser muy útil cuando tú quieras, por ejemplo, una pieza, o tú tienes aquí un índice de crítico de 76, y ahora digo yo, vale, pues yo quiero subir el índice de crítico. Entonces lo que me voy es una pieza que no tenga mucho índice de crítico. Aquí, ¿ves? Esta no tiene índice de crítico. Y luego tú filtras, y filtras aquí por índice de crítico. Y te va a salir las piezas que más índice de crítico tienen. ¿Ves? 23,5. Pero claro, no tiene el ataque y no tiene otras cosas. Pero bueno, lo vas viendo, al menos te salen aquí. Bueno, pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo largo, un vídeo que es un vídeo dedicado a vosotros, a los que me estáis suscritos y os gusta que aprender del juego y aprender un poquito de cómo funcionan las cosas. Y ya está. Y si os ha gustado, pues suscribiros y que os vaya bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós.